Vamos al tema, camarada Lewis. Es decir, Argentina votó contra no sería el bloqueo a Cuba. O sea, todos los años, de hace más de 30 años, se hace una asamblea en las Naciones Unidas, en el cual el canciller de Cuba plantea de que se levante el bloqueo, el criminal bloqueo fundamentalmente de los Estados Unidos, pero son otros países más que también actúan, que impiden, este bloqueo impide de que Cuba acceda al mercado norteamericano para comprar medicamentos, para comprar máquinas, para comprar otra serie de cosas, impide de que los norteamericanos vayan a usar los servicios turísticos que ofrece Cuba. Este bloqueo que es tan criminal que todas las empresas marítimas que quieran hacer el flete de llevar mercadería de Bruselas, de Jordania, de Arabia, del país que sea, si van a Cuba, si van a La Habana, empiezan con unas multas increíbles, o bien a cancelar otro tipo de contratos, de que hace que muchísimas empresas, la mayoría de las empresas que hacen fletes internacionales, no tengan la reserva de hacer ese servicio, porque saben de que viene al poco tiempo la contraprestación norteamericana, que es rescindir otros contratos. El bloqueo es tan increíble de que miles de cubanos que viven fuera de Cuba quieren mandar remesas a sus parientes, como lo hace cualquiera que vive en Puerto Rico, cualquiera que vive en El Salvador, cualquier mexicano, cualquiera en la Argentina. No les permiten que hagan esas operaciones bancarias porque los tienen de tal forma agarrados de este lugar donde más nos duele a los hombres, a los que hacen ese servicio financiero, de que prácticamente todas estas empresas que nosotros sabemos, Western Union y otras empresas de compra y venta de divisas, estén impedidas de que puedan hacer el servicio de recibir las remesas de los cubanos que viven en el exterior y mandársela a Cuba. La pregunta es, ¿por qué razón Estados Unidos mantiene este bloqueo? Lo que dicen es que no van a aceptar en Cuba que exista más la dictadura cubana. Bueno, le voy a contestar con un ejemplo del costado. La Sony Music hace un tiempo llamó a todos los representantes de su empresa a una reunión en los Estados Unidos, y se paró el presidente de la Sony Music y empezó a decir: este año vamos a destinar el 20% a promocionar tal música, el 15% a tal música, etcétera, etcétera, y otro porcentaje a música étnica. Y uno se paró y le preguntó a qué se refería con música étnica. Y dijo el presidente de la Sony Music: y bueno, para nosotros música étnica es toda aquella que no sea música norteamericana. ¿Qué quiere decir esto? A ellos les interesa solamente su mundo, y cualquier grano que le salga a un costado que tenga posibilidad de competir, o lo ignoran o lo asfixian. ¿Por qué quiere Estados Unidos asfixiar a Cuba? Porque Cuba es un ejemplo. Es una isla chica, una isla de 10 millones de habitantes, es una isla que tiene dignidad, es una isla que tiene pobreza. Tiene hambre. Sí, justo me iba a referir a eso. Tiene hambre, pero hambre por carencias. No tiene petróleo, depende de combustible que viene de afuera. El combustible que le pueden proveer algunos países amigos no es compatible con las necesidades que tiene la isla. No es fácil de trabajar con esa clase de petróleo. México le da una parte, Venezuela da una parte, pero a su vez estos países, los que venden el petróleo de México, el de Venezuela, también reciben esas represalias. Exactamente, esa es la palabra que no me salía. Reciben represalias de parte de las grandes empresas que se dedican a esto, a los fletes o a la venta de petróleo. Vos le vendés. De Irán también venía algo de petróleo, pero las represalias son increíbles, fundamentalmente a los
¿Qué tendría que hacer Cuba para que Estados Unidos levante el bloqueo comercial? Y tendría que, bueno, una pregunta que habría que preguntársela a los norteamericanos. En principio, lo que ellos quisieran ver un pueblo derrotado, un pueblo que agache la cabeza. Ellos dicen otra cosa, ellos dicen que quisieran ver un pueblo libre. Bueno, cuando yo le hablé libre de la dictadura, bueno, es decir, no se puede negar o no podés negar, camarada Lewis, que el castrismo lleva no sé cuántos años, cuántas décadas interminables en el poder. O sea, se supone que no es una democracia. Bueno, supone usted mal. Supone usted mal. Cada candidato del Partido Único, del Partido Comunista. Perdón, partido único. Sí, o sea, si hay un solo partido no hay democracia. Pero, mire, si hacemos la lista de todos los países, que son más de 200 según la FIFA y 190 según las Naciones Unidas, hagamos una lista y yo le digo, bueno, a ver, en Qatar, ¿cuántos partidos hay? ¿Qué democracia hay? Y cada vez que viene un qatarí acá, si es un corredor de autos, pero enseguida lo ponemos en el podio, así no haya corrido todavía. El príncipe de Qatar es una persona adorada por nosotros. Va el expresidente Macri, fue para el campeonato mundial, y ahí uno lo veía abrazado con los popes de los cataríes, y volvió de allá hablando maravillas. Y ahí no hay elecciones, nunca hay elecciones. Elecciones en Luxemburgo. ¿Cuándo usted escuchó que hay elecciones en Luxemburgo? ¿Cuándo escuchó que hay elecciones en Arabia Saudita? ¿Cuándo escuchó que hay elecciones en más de 20 países donde hay algunos partidos políticos que están militando, pero sin embargo está el rey ahí, que es el que maneja? En Marruecos, por ejemplo. ¿Qué sabemos nosotros de la democracia en Marruecos? ¿Y qué decimos de eso? Y hay partido único también. El partido único en Cuba viene de la época de Martí, en la época de José Martí, no Martí el ex intendente nuestro. José Martí, ya en esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, también había un partido único. Y bueno, y quedó con esa tradición. Pero no le terminé de contar esto de cómo se eligen los candidatos en Cuba. Cada colectivo de Cuba, cuando hablo de colectivo, hablo de la medicina, hablo de la salud en general, hablo de los trabajadores metalúrgicos, hablo de los estudiantes, hablo de los abogados. Todas estas personas van nominando a personas y se van haciendo asambleas, y estos candidatos, a medida que se va consensuando, van subiendo. Y ahí aparece la lista de los candidatos. Pero no es una lista que vino un dedo y dijo, vos vas a ser candidato por los abogados, vos vas a ser lista por los campesinos, vos vas a ser cabeza de lista, vos vas a ser cabeza de lista. Atrás de cada uno de estos candidatos hay un proceso que lleva meses en el cual aparecen los mejores camarada Lewis, me está hablando de la lista de candidatos de un proceso que lleva meses. Sí. Yo le podría quiero preguntarle, le estoy preguntando, ¿qué me contesta de la lista de presos políticos que llevan años en Cuba? Mire, yo he estado 3 veces en Cuba, y me ha tocado conversar con expresos políticos, y son personas que en su momento tomaron actitudes que no tenían nada que ver con las leyes cubanas. ¿Con las leyes cubanas o con la revolución cubana? Son las leyes cubanas. Triunfó una revolución que le ganó a un dictador. Batista tomó el poder por metralla, por fuego. Y Fidel también, por metralla, por fuego. Y lo corrieron. Y luego, con metralla y con fuego. Y con traiciones también, porque a quien manejaba todos los medios de comunicación de la isla, que era Goar Mestre, gracias a Goar Mestre, Fidel Castro y el Che Guevara lograron triunfar en la revolución, y lo primero que hicieron Fidel y compañía fue traicionarlo a Goar Mestre. Eso de la palabra traición me parece fuerte, pero Goar Mestre yo estuve personalmente con Goar Mestre y me contó cómo Fidel es más, te lo cuento. Tras la revolución, Goar Mestre lo llama Fidel Castro y va al donde estaba el búnker de Fidel Castro, que era un hotel 5 estrellas de La Habana. Y me cuenta Goar Mestre, dice, la primera impresión dije, me equivoqué, porque él era el
magnate de toda la radio y televisión de Cuba, y gracias a las comunicaciones de Goarmestre, Fidel Castro logró triunfar con su revolución. Cuando entra al hotel a reunirse con Fidel Castro, al día siguiente de haber triunfado la revolución cubana, Goarmestre dice, me equivoqué. ¿Por qué? Y me dice, ¿sabes por qué, Zapata? Porque en la entrada del hotel, en las habitaciones, en los ascensores, en los pasillos, había tipos armados por todos lados. Y no era ese el propósito de voltear una dictadura para instalar otra. Cuando salí de la reunión con Fidel Castro, me fui a mi casa en las afueras, donde efectivamente yo vivía en una mansión, hablé con mi esposa y mis hijos y les dije, vayan preparando todo, que nos tenemos que ir, esto se acabó. Y se vino a la Argentina. Y fue el dueño de Canal 13, entre otras cosas. Hasta que Perón se lo expropió. También. Bueno, y fundó, usted está haciendo 13 canales de televisión en toda Latinoamérica. Usted está haciendo un relato y está poniendo de testigo a una persona que está muerta, pero yo no voy a dudar de usted. No tiene por qué dudar. Pero de Goarmestre puedo llegar a dudar algunas cosas. La Revolución Cubana tuvo sus aportes, porque incluso en la misma Norteamérica creía de que venía bien de que volara Batista, porque decía que era un desprestigio para su patio trasero. Batista no solamente que fue un dictador, sino fue quien permitió que Cuba fuera el prostíbulo mayor de los Estados Unidos. Cualquier norteamericano con plata que quería jugar, que quería fumar, que quería drogas. Que hoy en Cuba no sigue siendo bastante prostibularia, lamentablemente, por la hambruna que pasan. Si usted va a La Habana, se va a encontrar con algunos episodios de lo que usted está contando. En La Habana no se lo niego. Es una capital, es un puerto, es un lugar donde se reciben influencias de gente que viene de afuera, viene mucho turismo canadiense, viene mucho turismo español, viene mucho turismo italiano, que vienen con plata en el bolsillo, y esa plata a veces hace que se tomen alguna voluntad. Pero no es solo en La Habana, es en toda Cuba. Bueno, eso de toda Cuba, yo no sé si usted conoce toda Cuba. Sí, por supuesto. Yo le conozco toda Cuba. Y he trabajado en Cuba, ¿eh? He ido como periodista a Cuba. Bueno, no tienen libertad, no tienen libertad ni siquiera de poder escribir lo que quieren. Bueno, o informar de algo lo que quieren. Ellos tienen, por sobre todo, tienen dignidad, por sobre todo tienen salud, por sobre todo tienen educación, por sobre todo tienen seguridad. Elementos que nosotros lamentablemente adolecemos de todo eso. Entonces, antes de hablar de que Cuba solamente lo podemos rescatar como algo prostibulario o como un lugar donde la gente puede conseguir alguna droga o puede conseguir a alguien para pasar bien el rato, es nada más alejado de lo que es la realidad de Cuba, de lo que usted me está hablando. Hambruna, no sé si la palabra es hambruna, pero carencias hay en Cuba, hay carencias. Hay decenas de norteamericanos que quisieran comercializar, especialmente en la zona sur de los Estados Unidos, porque un mercado de 10 millones de personas no es poca cosa. Y le pongo otro elemento en la balanza. Cualquier mexicano que quiera vivir a Cuba es recibido con 25 balazos en la espalda. Y cualquier cubano que se quiere vivir a los Estados Unidos es recibido con $25,000 que no lo tienen que devolver. Y le dan todas las ventajas. ¿Por qué sí al cubano y por qué no al mexicano? Enseguida le voy a formular la pregunta del millón. Opa. Para hoy. Mierda. ¿No es cierto? ¿Qué relaciones religiosas, qué relaciones comerciales, qué relaciones políticas tiene y tuvo Cuba, Fidel Castro, con Israel? Muy bien, le agradezco la pregunta. ¿Qué vinculación comercial, religiosa y política tuvo Fidel Castro con Israel y tiene la Cuba de hoy con Israel? Porque acá se ha vendido al país que este gobierno libertario de Milei no tolera que Argentina haya votado contra el bloqueo a Cuba. Entonces, como hay alguien
o algunos que piensan que eso es propio de un presidente ignorante, le cedemos la palabra al camarada Lewy para que lo explique. Le agradezco la invitación para hablar de este tema y obviamente voy a dar mi punto de vista, lo cual no sé si va a dejar conforme a todos los que escuchan, pero lo que sí les puedo asegurar es de que lo que voy a contar es no de buena fuente. He sido testigo de lo que voy a decir. Y no es que porque haya sido testigo mi voz es la que tiene que ser a partir de hoy la que se repita. Pero les puedo asegurar de que varias cosas que he seguido después en el tiempo se dan como se las voy a contar. En Cuba había aproximadamente 15.000 judíos cuando gana Fidel Castro con los revolucionarios cubanos en el año 1959. El 80% se va de la isla, pero no se va porque Fidel sea un antisemita o se va a dedicar a perseguir judíos. Se va porque iban a empezar a perder los privilegios junto con otros centenares de miles de cubanos que, cuando les comentaba antes que habían hecho de Cuba un prostíbulo, bueno, ellos eran no solamente culpables, sino que también eran beneficiarios de ellos. Quedaron aproximadamente 3.000 judíos cubanos viviendo en Cuba, la mayoría en La Habana. En el año 2001 estuve un par de semanas ahí en Cuba y, entre otras cosas, estuve con gente de Radio Rebelde y nos fuimos a tomar un café en una bonita confitería que tenía un área al aire libre, en el cual estuvimos charlando un tiempo. ¿Y qué pasó? Una persona estaba sentada al lado mío, me dice, jugaba con mi acento, mi tonada cordobesa, se me arrima a saludarme. Esta persona era un ingeniero que había nacido en La Plata y hacía 40 años estaba viviendo en Israel. ¿A qué se dedicaba este ingeniero? ¿Cuál era el objetivo de su estancia ahí en la isla? Él fabricaba el aparato taxímetro. Ese famoso aparatito que cuando uno sube un taxi, el chofer lo pone en marcha y es el que te cobra. Y había logrado un jugoso contrato de 300 aparatos por semana, por mes, que iba a renovar todo el stock de aparatos taxímetros en La Habana y luego se iba a extender a toda la isla. Y al lado de él estaba el viceministro de Economía de Israel, una persona que no hablaba español, pero gracias a este platense tuvimos más de 3 horas conversando ahí en este bar. ¿De qué se habló? Primero y principal, de el aparato taxímetro. El israelí era dueño de una empresa privada, y había hecho este contrato. Pero el viceministro no tenía una empresa, venía en nombre del Ministerio de Economía. O sea, usted está diciendo que Israel hacía negocios y tenía relaciones comerciales con la Cuba revolucionaria de Fidel Castro. Esto estoy hablando del año 2001. Y ya venía Israel votando junto a Estados Unidos, votando a favor de que el bloqueo siga existiendo todavía. Pero ellos hacían negocios. Y los negocios, le voy a relatar los 6 que me han comentado en ese momento y que después tuve la posibilidad de ir comprobando cómo se Bueno, pero antes permítame que le saque esto porque se está poniendo seria la cosa. Listo. Listo. Sí, tal cual. El transporte público pasajero era un caos. El transporte público en La Habana. Contundente. Lo voy a hacer contundente. El gobierno cubano recibió aportes de los chinos en locomotoras y en colectivos. Los colectivos eran un tipo tractor que iba y atrás 2 vagones increíbles que en las horas pico cargaban de a 150 o 200 personas y hacían el recorrido. ¿Qué hizo el Ministerio de Economía de Israel? Les llevó especialistas que recorrieron todas las paradas donde había necesidad de que parara ahí el colectivo y a su vez ampliar ese recorrido, y en 3 meses en un disquete, se usaba el disquete en esa época, en mano se lo dieron al gobierno de La Habana. Ellos pusieron ese disquete en la computadora y ahí le dijeron, los transportes públicos en Cuba tienen que estar parando en este lugar, a las 5 de la mañana tiene que pasar un Ese fue un negocio de Israel directamente en pleno bloqueo. En pleno bloqueo. Dígame otro. Vamos, el riego. Bueno, sí. ¿Qué pasó? En ese momento
un tercio había logrado, este ministro de Economía, había logrado refrendar de que siguiera el aporte del gobierno israelí en cuanto al riesgo fundamentalmente de los cítricos. No había naranja de Cuba, no había mandarina de Cuba, no había limones de Cuba que no estuvieran regados en un tercio por ese sistema de riego israelí. Y hoy es más del 50%. Israel le sigue proveyendo al gobierno de Cuba todas las herramientas para que ellos puedan, con ese sistema de riego fantástico que han logrado en Israel, que abastecieran de las necesidades de Cuba, que tiene muy poca agua potable, a su vez desaliniza el agua del mar. Claro. Negocio de taxi, negocio del transporte urbano, negocio del riego. Allá van 3 negocios importantes donde Israel comercia con la dictadura de Cuba. Vamos a la construcción. El que ha conocido La Habana conoce que hay barrios muy bonitos, otros no tan bonitos, y dentro de uno de los barrios más caracterizados de La Habana hay 2 hoteles que tienen unos 15 pisos aproximadamente, que es el Tritón y el Neptuno. Estos hoteles, donde 3 estrellas, tirando a 4 estrellas, tienen una terraza que el público no puede acceder. Yo tuve la suerte de haber hecho algunas gestiones, obviamente acompañado, me dejaron subir. Usted se subía a los miraba los 360 grados desde arriba, yo estaba en el Tritón. Giraba y veía construcciones de 4 pisos, al estilo soviético, 4 pisos sin ascensor. Veía. Todas esas construcciones eran israelíes, todas. Pero le digo todas, se tenían 6 manzanas, 8 manzanas. ¿Para quiénes eran? Eran todas construcción de, no voy a decir de lujo, pero eran de lujo. ¿Y para quiénes estaban destinadas? Para todo el personal de las empresas extranjeras que tienen negocio con Cuba. Todas las hotelerías, todas las empresas de transporte, las empresas de turismo, etcétera, etcétera. Y estaban ahí, la bahía, toda hecha por el Israel. Entonces tenemos la Cuba que censura Milei y el gobierno de Milei y el gobierno libertario y que le costó la cabeza a Lamondino por haber votado en contra del bloqueo comercial a Cuba, y que se contradecía supuestamente con los intereses libertarios de Milei, que son Estados Unidos e Israel, y resulta que Israel es uno de los que comercia y comerciaba y hace grandes negocios con Cuba. Así es. A través, como los Estados Unidos no puede, bloquea, los judíos que aman a la revolución cubana y que vienen a Israel, hacen colaboraciones extraordinarias. Y no lo hacen a través de los Estados Unidos ni a través de vehículos propios. Cuando hablo de vehículos propios estoy hablando de una nave o un barco que pueda transportar mercadería, sino que lo hacen a través de Canadá. El aporte que hace el país Canadá a los judíos que viven en La Habana no se puede creer. Cuando digo no se puede creer, si usted visita La Habana, hay 3 sinagogas. Una de las Ashkenazí, que son los judíos de origen europeo, la otra de Sefaradí, que son los judíos que vienen de España o de Grecia o de Portugal, y la tercera es una sinagoga que tiene tantos años que no sabría de qué origen es, porque las veces que fui nunca la había abierta. La principal, esta Ashkenazí, recibe tantos medicamentos de parte de Canadá, no saben qué hacer, literalmente no saben qué hacer. Sí saben qué hacer, lo donan directamente. Ellos tienen para sus 1.500 fieles que están en un empadronado, judíos que viven en La Habana, necesitan tan cantidad de medicamentos por año y el resto lo van donando. El tema de la comida, muchísimos almuerzan y muchísimos cenan y muchísimos observan el ayuno de los días sábados, ni qué hablar las altas fiestas judías. Se festeja, yo he visto la calidad de la vajilla, he visto los colectivos, porque hay una empresa, se dedica a cocinar y lleva la comida ya hecha, no cocinan ahí en ese lugar. Y vienen con unas bandejas al estilo del comedor universitario nuestra, pero o sea bandejas... Que usted va con hechos concretos demostrando que Israel es uno de los países que comerciaba y comercia
con Cuba. Así es. Y Canadá también, por lo que escuché. Canadá también, no, pero a través de Canadá, o sea, mandan el aporte a judíos canadienses, y los judíos canadienses son los que van. He tenido la suerte de hablar con ellos, por suerte hablo francés, así que no tenía problema. ¿Hay algún otro rubro que recuerde en este momento? Sí, dos cortos. Uno es que cada vez son más los israelíes, los jóvenes fundamentalmente, que van de vacaciones a Cuba. Son jóvenes que terminan de hacer el ejército, vienen a la Patagonia, van subiendo, van a Ecuador, van a Colombia y van a México y aprovechan y se van para... ¿Por qué vienen a la Patagonia? ¿O lo dejamos para otro programa? No, lo dejamos para otro programa. Les puedo contar anécdotas de cuando yo era soldado por la Patagonia. Lo dejamos para otro programa. Lo dejamos. Pero lo otro que tuve la suerte de ver en el año 2007, que estuve un mes en Israel, es que estando Fidel Castro en el poder... ¿Usted es judío? Soy judío no religioso, pero respeto muchísimo a los que profesan esa religión, y de hecho que todos los lunes desayuno con un rabino acá en la ciudad de Córdoba. Y ese desayuno incluye unos 10-15 minutos de hablar de religión e incluye media hora de hablar de política. ¿Qué quiere hablar de política? De las elecciones en Uruguay, del domingo pasado, de la situación en Cuba, de lo que es Venezuela, etcétera, etcétera. O sea que este presidente Milei nos ha metido un verso, otro engaño más de que Cuba no tiene relaciones con Israel. Así es. Pero él mismo se ha contradecido con lo de China. Contradicho, me dudé, contradecido. Se ha contradicho con el tema de lo que era China. China pasó a ser el enemigo público número uno por tamaño, por capacidad, a decir que ahora se va en enero a China y de que es gente confiable. Con ese paraguas ahora he hecho confiable, pese a que la ex canciller decía que los chinos son todos iguales y no sabía con quién hablar, quién era el que mandaba y quién era el que obedecía. En enero lo vamos a tener a Monsieur Gerardo Milei agachando la cabeza, haciendo un rito chino, y le va a agradecer de que nuevamente China por 2 años le renegocie los $5.000 millones que tiene que haber pagado en febrero. ¿Algún otro negocio de Israel con Cuba? Sí, el último que le voy a contar y cuál he sido testigo. Yo estuve un mes en Israel en el año 2007, y los cuales pasé casi una semana en una ciudad del sur que se llama Eilat, una ciudad que está pegada al Mar Rojo, o es el Mar Rojo directamente, una ciudad turística por excelencia. Y en el hotel donde iba todos los días, muchísimos cubanos trabajando. Y cuando hablo de trabajando, hablaba de las tareas más elementales y muy poca de las tareas de computación, porque hacía muy pocos días, muy pocas semanas que estaba en Israel y todavía no tenían el dominio ni del idioma ni mucho menos de la escritura. Pero sin embargo ocupaban la mitad de su tiempo en trabajar y la otra mitad en estudiar el idioma, que era algo que le había facilitado el Estado. ¿Y de dónde habían venido estos judíos? Estos judíos cubanos. Había un acuerdo entre Fidel Castro directamente con el presidente de Israel, y hicieron 2 vuelos en el cual 400 cubanos fueron a vivir a Israel, y les consiguieron de entrada, ya tenían casa, ya tenían comida, ya tenían trabajo y el acceso a la educación, que era fundamental para poder seguir desarrollándose. Y dentro de estos cubanos había músicos, había artesanos, había artistas, había ingenieros, toda gente que hoy está colaborando, como están colaborando los rusos, que también fueron a Israel en el desarrollo de este país. Para quedar bien con los yanquis, podemos decir entonces que Milei se mandó, al mencionar a Israel, al echar a la canciller por el voto argentino, que no condecía con la postura de Israel, se mandó una fake news. Así, pero hay algo que es evidente. La ONU tiene 190 países asociados. De los 190, 2 votaron a favor del bloqueo, Israel y Estados Unidos. Uno solo se abstuvo, Moldavia.
un país insignificante, no tiene peso de nada. Nadie sabe ni dónde queda Moldavia. No quiero ser despectivo, pero no existe en la cabeza de ningún argentino, ni ningún latinoamericano, ni ningún europeo dónde queda Moldavia. Pero a favor de que levante el bloqueo, estuvo Australia. No le dé idea a los políticos argentinos que ya están buscando dónde queda Moldavia para ir a hacer carrera política en Moldavia. O para buscar los coleccionistas billetes de Moldavia. Pero Inglaterra votó a favor de que se levante el bloqueo. Australia, Irlanda, todos los países que se le llenan la boca a Milei que quisiera ser como ellos. Alemania votó para que se levante el bloqueo. O sea, todo el sueño, no americano, el sueño mileísta, todos los países que lo integran han quedado de un tincazo afuera porque todos votaron a favor de que se levante el bloqueo de Cuba. A favor de Fidel Castro, para seguir hablando, Fidel Castro recibió en su territorio 2 visitas fundamentales en su momento. Tenemos las imágenes. Mire, ahí está Fidel y está recibiendo un obsequio en plata. Se trata de una réplica de un cuerno que se llama shofar, que en las altas fiestas judías lo toca fundamentalmente el rabino. El que está de sombrero y lentes y barba negra, se llama Israel Lau. Para que no se olvide usted ese apellido, es como si fuera Laura sin la última sílaba. Lau. ¿Y quién era? Era el alto rabino de Israel. Él fue a visitarlo a Fidel a La Habana y le lleva un cuerno, ese shofar, en plata. Y el que está al lado, en esa foto, es un norteamericano que estaba viviendo, no sé si vive todavía, Lau ya falleció. El otro era el gran rabino de Venezuela, un norteamericano que había ido a trabajar de rabino a Caracas. Bueno, y ahí están los dos, rindiéndole pleitesía a Fidel Castro. Sí, y tiene otra foto además. Sí, y Fidel estuvo 2 horas hablando. Mire. Bueno, es el presidente de Israel, directamente el presidente de Israel. Y usted ve el gesto ese que tiene ahí. Bueno, hay más fotos ahí que pueden ilustrar. Bueno, y una relación de lo más cordial que se establece en esos cortos minutos que puede tener. Con Lau estuvo horas, porque después Fidel dio un discurso de 2 horas sobre la historia de Israel, que lamentablemente me mandaron el video, una casetera, y la calidad estaba fusilada. No lo pude replicar. Camarada, no lo pude ver le agradecemos porque nos ha abierto la cabeza a los cordobeses, nos ha abierto la cabeza a los argentinos, sobre tanta ignorancia y tanta mentira que hay en la alta política argentina. Léase, el propio presidente de la nación. Y obviamente, dije propio presidente y digo pobre canciller, porque la canciller no tenía idea ni de Moldavia, ni de las relaciones comerciales de Israel con Cuba, y votó porque vaya a saber por qué, algún día se sabrá por qué votó.